El tema de hoy es la estructura divina de la vida. La estructura divina de la vida. En nuestro contexto social, todos somos muy parecidos. Todos y todas somos muy parecidos. La única diferencia es nuestras actitudes. Y en este caso, hoy, cuando hablamos de una estructura divina, Dios dispuso un tiempo para cada uno y para cada una. Y hoy quiero tomar el libro de Eclesiastés, pero antes permítame hablar un poquito de este libro, que este libro se escribió para nosotros como recurso primeramente, pero lo escribió un rey llamado Salomón. Es posible que lo haya escrito en sus últimos días. El tema principal, cuando él se sentó con su pluma allí a escribir, fue en mirar lo que fue la vida para él. ¿Quién a veces no se sienta y comienza a considerar qué ha sido de la vida, cuando se termina un estudio, cuando se empieza otro? Al final de nuestros días, como lo hizo Salomón, él recapacitó en varias áreas de su vida. ¿Quién a veces no lo hace, no? Cuando hay cosas que no sostienen y hay cosas cuando no. En este caso, el libro de Eclesiastés, según en las fiestas judías, este libro se acostumbra a leer en la fiesta de los tabernáculos. Si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de ir a Israel, hace poquito una hermana nos compartió que estuvo allí, estuvo en la Franja de Gaza, estuvo en Palestina, bajó un momentico a Jerusalén y se hablaba que estaba la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es donde las familias sacan por 7 días, donde frente a su casa o en la terraza sacan como una carpa, lo que nosotros conocemos como una carpa, y la sacan y viven ahí por 7 días. Les colocan ramas, recordando y evocando aquella vivencia que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y tenía que llegar a la tierra prometida. Y esta fiesta, repito, del tabernáculo, era que ellos hacían una casa temporal, repito, y leían todo el libro de Eclesiastés. Son 12 capítulos. Cuando ellos traen ramas y las colocan en sus casas y hacen una casa provisional, es para recordar que aquí en la tierra ellos, como nosotros, somos extranjeros. La vida pasa tan rápido que podemos decir que hace que cumplimos tantos años y hoy ya mire en dónde estamos. Cuando el rey Salomón escribió muchas cosas, como ellas lo absurdo de la vida, como ellas también probó todo lo que él quiso, experimentó todo lo que él quiso, gozó de todas sus satisfacciones. Se dice que incluso probó de la ciencia, estudió leyes, llegó a los límites de muchas cosas. Él contribuyó en muchos aspectos, fue un sabio, fue un filósofo, fue un político, fue un gobernante, se hizo popular en medio de la gente, lo intentó todo, incluso él se volvió egoísta porque Dios le dijo, no hagas esto, y él lo hizo. Él probó la religión. Recuerde que la religión son principios donde nosotros decidimos cómo buscar a Dios. Por eso cuando el Señor le llamó la atención a Salomón y le dijo, no tome mujeres extranjeras, sino las que están aquí en su pueblo. Y él escogió mujeres extranjeras. Y dice la palabra del Señor que su corazón se perdió también aún en la idolatría de otros pueblos. ¿Qué no hizo Salomón? Sin embargo, cuando al final de sus días, Salomón dijo lo siguiente en Eclesiastés 6:9 al versículo 12, dice, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es
vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, si usted decide algo, está bien. Si no lo decide, también está bien. El versículo 10 de este pasaje dice: respecto de lo que es ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Y el 12 es impresionante, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Permítame hacer una pequeña resumen sobre los primeros 6 capítulos de Eclesiastés, pero aquí en este versículo, desde el 9 al versículo 12, es todo el resumen de lo que habló Salomón del primer capítulo al último. ¿Y qué era lo que estaba hablando él? Pues sencillamente él pregunta: ¿quién enseñará al hombre después de muerto? Algunos dirán: no, ya todo aquí se terminó. Por eso el rey decía: ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como ¿qué, perdón? Como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Ahora aquí hay una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el Señor en Juan 11, 25, 26. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 12 es el más impresionante: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó a Marta: ¿crees esto? El rey Salomón, antes de morir, hizo algunas conclusiones. De hecho, 3 cosas muy relevantes en su reflexión. Una de ellas: el tiempo no se detiene y el tiempo en nosotros pasa rápido. Número 1. Número 2, todos y todas vamos a morir. Número 3, la vida tiene altas y tiene bajas. Eso fue lo que concluyó el rey. Sin embargo, nos quedamos diciendo: y bueno, ¿y entonces cuáles son las respuestas a todo esto? Y sobre todo, cuando el Señor Jesús lo corroboró y dijo: yo soy la resurrección. Es decir, a veces cuando ya la vida está terminando, como le pasó al rey Salomón, entonces él ya estaba entregando todo, y sin embargo aparece el Señor Jesús y hoy nos dice a nosotros que Él es la resurrección y Él es la vida. ¿Cuántos creen en esto? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero que piense hoy en lo siguiente: el día que nosotros pasemos el umbral de la muerte, será otra realidad para todos y todas. Algunos tienen un problema, que entre más años se tenga en la vida, uno no quisiera irse. Hoy en día hemos visto cómo muchos se han ido y sencillamente ya murieron. Sin embargo, el Señor le preguntó a Marta, le dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Quiero que piense que cuando nos vayamos de ese cuerpo, o vamos a un lugar de luz o vamos a un lugar de oscuridad, no porque sea oscuro, solamente sea una cosa, que nos va a distanciar de las cosas de Dios. Y por eso el Señor le preguntó a Marta: ¿crees esto? Y hoy estamos tomando conclusiones del pasaje que dice en Eclesiastés capítulo 7, del versículo 1 al versículo 14. Hay 3 énfasis que Salomón hizo
y vamos a leer este texto con el permiso de nuestro Señor, y la palabra de Él dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza el bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. Les dije que hay tres cosas claves que quiero que usted considere hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Perdón. La estructura divina de la vida. A veces uno pregunta y dice: ¿por qué no funciona todo como yo quiero? ¿Se acuerdan de Job? Siendo justo lo perdió todo, pero Dios luego lo restauró. Nadie puede tener certeza del día de mañana de lo que en sí es la vida y que ella me puede proveer. Sin embargo, hay personas que comenzaron la vida, pero han perdido la esperanza porque no tienen a Dios. Ahora, les dije que en Eclesiastés, en los versículos que leímos, hay un flujo de pensamiento del rey Salomón, donde comparte muchas razones, donde comparte él cosas que debemos aprender a considerar, porque en la vida sí hay cosas muy relevantes, en la vida hay cosas que son muy importantes. Sin embargo, Dios hizo una estructura donde ojalá nosotros pensemos que no se trata de que Él tiene razón, ni mucho menos de hacer reproches, sino entender que es importante saber el propósito por el cual Dios a cada uno nos ha llamado. En el versículo 1, por ejemplo, de Eclesiastés 7 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora usted puede preguntar: pero ¿cómo así? Si cuando nace un niño o una niña, pues es una bendición para el hogar. Es cierto. Pero ¿y por qué dice el sabio Salomón, por qué dice mejor el día de la muerte? ¿Sabe? A veces hay cosas que empiezan bien y terminan mal. Y en este caso estamos diciendo que debemos aprender de esto. ¿Qué es la muerte en sí? La muerte es una realidad donde todos vamos a enfrentarla, y algunos no quieren enfrentarla ni saber de ella. Algunos piensan que de pronto no tengo edad para pensar en ello, pero sería bueno que en lugar de distraernos, porque por algo los versículos siguientes nos hablan acerca de lo que es el luto en la casa. Ahora, vamos a ver 3 puntos, y el primero es las ventajas de la adversidad. ¿Cuántos saben que a veces hay adversidades
a los cuales el Señor nos dice tenemos que aprender de ellas. Y cuando hablamos de las ventajas de la adversidad, los primeros 6 versículos de Eclesiastés, del 1 al 6, empiezan a hablar de cosas muy importantes para nosotros que tienen que ver con aspectos exteriores. Es decir, es bueno estar pensando el día que yo me vaya a morir. Algunos dicen, no, yo no quiero pensar. A otros se ponen a llorar. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? El rey Salomón, en medio de su momento, dijo lo siguiente. Vamos a leer por favor un momento. Los primeros 6 versículos de Eclesiastés dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Cuántos hemos vivido experiencias de un funeral? ¿Cuántos hemos sentido el luto de los que han partido? No ha sido fácil. ¿Sabe? Sin embargo, el Señor nos dice: nunca se olviden de esa realidad. Mantengan en sus corazones esa actitud, porque esto nos lleva a pensar. ¿A pensar qué? A pensar que la vida tiene un sentido, y sin embargo es bueno decirlo como lo dijo el rey en el versículo 3. Él dijo: mejor es el ¿qué? El pesar que la risa. Cuando una persona constantemente mantiene un estado de diversión, mantiene un estado de distraerse en las cosas, no quiere pensar ni en el luto, no quiere pensar en otras cosas que no sean el relajo, que no sean de pronto las diversiones, que no sean de pronto sino las festividades, y eso es el todo para muchas personas. Sin embargo, el Señor dice a través de su palabra: porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. En nosotros ha habido un conflicto como cristianos. A veces se nos han tildado algunas cosas que es posible que para algunos sean realidad, para otros no es. En el caso mío, no se trata de que nosotros nos vayamos constantemente para el cementerio a ver tristezas. No es eso. No es eso. El punto es que nosotros sepamos y pensemos que antiguamente el Señor tocaba esta realidad, porque Él dice lo siguiente. Miren, en Génesis 50:10, aquí por ejemplo, cuando una persona fallece, mínimo se demora entre 1 o 2, máximo a lo sumo 3. ¿Sabía usted que antiguamente eran 7 días? Mira lo que dice la palabra. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Hoy en día lo más rápido, se murió ya, ojalá ese día de una vez con eso sale. Nadie quiere saber de eso. Con mi esposa hace poquito estuvimos en un funeral también. Bueno, ya hemos sido como seguidos algunos. Y ya no hay ese momento de sentir una realidad. Me llamó la atención que llegaron unos, se saludaron, y lo primero que hicieron fue tomarse una selfie de que estaban ahí. ¿Qué es esto? Se abrazaron y salieron y se fueron a tomar tinto y a hablar allá afuera. ¿Qué pasa con nosotros y con la realidad de la vida, donde el Señor dice en el Salmo 90:12, y lo dijo Moisés también en su tiempo difícil, dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría? De hecho, les comparto que la enseñanza de hoy no es para ponerlos tristes, ni que el pastor de pronto está como opacado en ánimo. No es eso. Solamente que sé que Dios me puso en mi corazón a hablar de ello. Que tengamos sabiduría frente a muchas realidades.
¿Qué es lo que queda de la vida? ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? ¿Qué es lo que promueve la cultura? La cultura de hoy está promoviendo que hayan abortos. La cultura de hoy en estos festivos aquí en Colombia, que son los países más fiesteros, es caer en la anestesia de distraernos en lo que sea. Fiesta allí, fiesta acá. Sin embargo, el rey Salomón sigue diciendo en el versículo 4 de Eclesiastés 7, sigue diciendo él: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Distracciones, diversiones. ¿Qué hacer para que en nuestro contexto enfoquemos nuestro corazón y que a través de las enseñanzas que la palabra nos da es para que enmendemos nuestra realidad? Todos y todas tenemos una historia, una vida interior. Sin embargo, ojalá pudiéramos refinar lo que es estar mirando hacia dónde estamos caminando. Hay personas que no se conectan. ¿Sabían ustedes que muchas veces uno termina de predicar y se va para su casa? Pero desafortunadamente en la realidad del contexto a veces de la congregación hay personas que no se conectan. Y cuando digo no se conectan, es como lo hizo el rey Salomón. El rey Salomón, cuando terminó Eclesiastés 6 hasta el capítulo 1 y capítulo 6 hasta el versículo 12, ahí terminó y concluyó una etapa, y luego él comenzó otra etapa. ¿Y cuál fue? La etapa donde comenzó con Eclesiastés 7 y hasta el versículo 14 nos deja tres cosas. Un legado donde en el primer punto les estoy diciendo, tenemos que sacar ventajas de la adversidad. Y cuando sacamos ventajas de la adversidad, recuerde algo, todo en la vida se lleva por conexiones. No es algo automático, no es algo que de pronto, si yo le pido algo a Dios hoy, entonces ya todo surgió. No, el Señor también es muy consecuente con nosotros y Él sabe qué quiere Él de nosotros y qué yo quiero de Él. No nos pausemos en Dios, ni con Dios no es ningún automático, sino con Dios debemos es conectarnos, y por eso Él habló de la vida, y Él habló de la vida también después de la muerte. Y cuando estoy tocando el corazón de los insensatos, es porque los insensatos siempre mantienen su conciencia en un estado de anestesia, en la droga, en el vicio, en los hábitos negativos. Se encierran ahí, se quedan. La diversión a todo dar, distracciones a todo punto. Si usted no lo sabía, una de las adicciones que la Biblia habla aquí constantemente, la dice, es el alcohol. ¿Por qué cuando el Señor miró la experiencia de Noé, la Biblia dice que él se embriagó? Y así sucesivamente, hoy en día para todo hay una mente, una conciencia a través de la tristeza. Y qué decir cuando cierran sus ojos y deciden mejor la droga, deciden mejor el alcohol, deciden mejor la corrupción, deciden mejor que la progresión de todas estas cosas, pues nos traen todo el tiempo adversidades, y pues pobrecitos nosotros. Y constantemente en nuestros sectores donde estamos vemos desafortunadamente estados de embriaguez, y por qué no decirlo en un juego de palabras diciendo, es que yo soy muy de malas. En el versículo 5 dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Hoy en día estamos sordos. La gente está sorda. Todo el tiempo quiere escucharlo a todo volumen, para cualquier momento. ¿Y qué palabras? Los necios. Anteriormente a nosotros nos enseñaron que habían canciones muy bonitas. Lunita consentida colgada del cielo. Y hoy en día todo a las vulgaridades. A ver quién dice mayores vulgaridades.
Hoy en día la mejor, dice la palabra del Señor, hoy en día dice, mejor es hoy la reprensión. Y hoy repito, yo no estoy bravo con ustedes, solamente le estoy diciendo, aprendamos a escuchar la canción de reprensión del sabio que nos dejó un legado y nos dice, en la adversidad hay ventajas, y esas ventajas es cuando corregimos nuestra conciencia delante de Dios. Qué bueno es escuchar a una persona sabia. Qué bueno es escuchar a personas que a veces no nos hablan tonterías, porque hay personas que hablan y 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 solo hablan tonterías. Y aquí el Señor está diciendo, hoy hay canciones tontas, hoy hay canciones que uno escucha y todo el tiempo tiene que ver con infidelidad, tiene que ver con alcohol, todo el tiempo, sí. Pero si hablamos hoy de la mejor canción, es la mejor canción donde el Señor, a través de un juego de palabras, mire, versículo 6, hasta ahí vamos al primer punto. Y el primer punto en el versículo 6 dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es, ¿sabe? No sé cuántos hayan hecho un sancocho en una olla en el campo donde se colocó las piedras y se llevó las ramas y se hizo esa sopita con leña. ¿Sabía usted que ahí, cuando habla de el estrépito de los espinos, sabe qué significa eso? Cuando cogemos esas matas secas, las ponemos y eso prende de lo bonito, pero eso no se demoró mucho. Pues el Señor está diciendo que la risa del necio, hay creyentes aquí entre nos que les gustan mucho los programas que los hacen reír, y yo digo, tengamos cuidado, porque nosotros no estamos calificados para buscar una diversión a través de ciertas cosas que no tienen sentido. Que todo el tiempo estemos hablando con chistes, cosas inmaduras, cosas que no corresponden, tengamos mucho cuidado con eso. La risa del necio. ¿Cuántas personas no ganan y tienen recursos a través de entretener y divertir a los demás? La risa del necio es como el estrépito de los espinos. ¿Sabe qué pasa? Es un momentico, ardió eso y luego se acabó todo. Y el rey dijo, esto también es vanidad. Hasta ahí primeramente termina el rey Salomón con esta parte, las ventajas de la adversidad. Y luego viene otro, y son que hay peligros en la adversidad. Claro, muchas veces cuando pensamos en la adversidad, ¿cuántos queremos ser empujados a ella? A veces no queremos entrar, pero nos es necesario entrar a los estados de la adversidad. Del versículo 7 al versículo 10, quiero que usted piense lo siguiente. No todo está conectado a lo que yo quiero, sino Dios nos está enseñando algo en todas las etapas de la vida. Por algo Dios hizo las estaciones. En otros países está el verano, está el invierno, está el otoño y también está la primavera. Pues en nosotros también deberíamos aprender que tenemos nuestras estaciones, y hay una estación que aquí a veces nosotros no queremos tener, y esa estación se llama cuando tenemos opresión, cuando sentimos que nuestro corazón como que se carga con algo y uno está así como diciendo, Dios mío, ¿en qué momento mi corazón se va a paralizar? Mire, leamos Eclesiastés 7:7. Ciertamente la opresión hace que entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Sabe qué estamos hablando? Cuando nos compran a nosotros nuestra integridad. Hoy en día la idea es que si tenemos buenos recursos nos va bien y estamos bien, pero no se crea todo eso. En el fondo hay personas que son como niños chiquitos esperando que alguien los alce o los abrace porque están solos o solas. Y aquí en este caso la opresión hace entontecer al sabio, es decir, cuando empiezan a haber momentos en nuestra vida que nos llevan a confundirnos.
cuando empezamos a tener tendencias de algo que es intenso, cuando comenzamos a tomar decisiones sin entrar en razón y perdemos por eso la razón y nos confundimos y la fe que tenemos se desaparece, así de sencillo, y nos volvemos tontos actuando de la forma que alguien dice: ¿y a este qué le pasó? Ay. Cuando se habla de dádivas que corrompen el corazón, es porque a veces actuamos más por intereses que no están marcados en los principios de la palabra del Señor. Y aquí con vergüenza lo digo: ¿cuántas veces hemos querido adquirir algo, pero nos dejamos corromper y actuamos como no debe ser? Yo les he contado a ustedes la historia de la billetera, que un día hubo una donación de muchas billeteras. Las trajeron a un lugar y yo extraje una billetera de ahí, la cogí, le puse un billete, la coloqué aquí en el saco en el bolsillo de mi saco, y se veía bien. Yo me sentía bien con la billetera, el billete le quedaba muy bien, y se repartieron, se donaron todas las billeteras, y esta billetera no salió, y yo sentía bien con mi billetera. Tengo billetera nueva de cuero, pero yo había cometido algunas cosas, entre ellas yo no pedí permiso, aunque era una nación, yo no pedí permiso. Número 2, le puse un billetico ahí donde todo quedaba bien, me robé la billetera. Y después pasaron algunos días y yo empecé a sentirme muy mal con eso. Y yo tuve que luego hablar con las personas que habían traído eso de: mire, aquí hay una billetera. Ah, se quedó por ahí. No. Y entonces, ¿cómo apareció? Fue que yo la cogí sin permiso. Y me sentía avergonzado, me sentía incómodo por lo que había hecho. Pero sé una cosa: no hay nada mejor que uno pueda disfrutar cuando siempre tenga tanto su llegada o como su forma de usarla, siempre y cuando no dejemos que las dádivas corrompan el corazón. Hoy en día, repito, fácilmente podemos caer en perder ese estado de bendición. Ahora Job lo dijo de esta forma, Job 12, 17, y luego volvemos otra vez a Eclesiastés. Dice en Job capítulo 12, versículo 17 lo siguiente: el hacer andar despojado de consejo a los consejeros entontece a los. ¿Sabía usted que hoy nuestros jueces de la República son los que determinan finalmente si hay condena, si hay inocencia, qué sé yo? Pero desafortunadamente han surgido notas como estas: final de términos, o cuando los términos ya claudican, queda en manos de los jueces. Al final supuestamente ellos son justicia, pero a veces no se trata de la justicia, sino se trata de que muchas veces los consejeros no actúan bien frente a los consejos, y eso entontece. Pero ¿sabe por qué entontece? Porque detrás de eso hay corrupción. En Isaías 44, 25, el texto también nos dice de la siguiente manera acerca de sacar, o mejor, de los peligros de la adversidad, porque quiero regalarles aquí rápidamente 4 puntos. Pero en Isaías 44, 25 dice la palabra así: que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su. ¿Quién hace esto? Dios. Hay momentos que las personas de pronto dicen: no, aquí nadie se mete conmigo. No, Dios dice que a todos aquellos que buscaron una forma de conectarse en otros asuntos, siendo ellos los que oprimen, siendo ellos los que se confunden, que vendrá un momento también en que el Señor dirá: pues a ustedes también hago que ustedes queden más bien, o se desvanezca su sabiduría y pierdan su control de lo que llevan. 4 cosas que quiero que hoy aprendamos acerca de los peligros de la adversidad. 1 es cuidado con caer en la tentación de perder la visión del ánimo, porque hay muchos que se desaniman y se angustian, se dejan llevar por el desánimo, y entonces comienzan a decir cosas que no son. Sin embargo,
En 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente, la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí estamos aquí? Número 2, hay otro peligro, la impaciencia. La impaciencia. Por eso el salmista, por eso el rey Salomón dijo: mejor es el fin que el principio. Por eso lo dijo también el salmista, el salmista dijo: hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero su fin es un fin de muerte. En la adversidad tenemos que pensar lo siguiente: no todo va a salir bien, pero es mejor que tengamos cuidado con la impaciencia de quererlo arreglar a mi gusto, a mi acomodo, y porque es así. No tengamos cuidado con ello. Ojalá sepamos que todo tiene un proceso, porque uno de los peores obstáculos que un impaciente tiene se llama el orgullo. En Santiago 1, versículos 2 y 3, dice el apóstol lo siguiente acerca de la impaciencia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando somos probados por la fe, es decir, recuerde algo, hay una balanza en nosotros, y la balanza se llama desánimo y se llama fe. Y desánimo, ¿por qué? Porque tenemos que bregar con nuestra impaciencia y tenemos que cuidarnos mucho de nuestro ánimo. ¿Y qué decir del punto número 3 sobre este punto 2? Y es el resentimiento. ¿Puede repetirlo conmigo? El resentimiento. ¿Cuál es el resentimiento? Usted no se ha preguntado: ¿y por qué me pasa esto a mí? Otra vez tropecé de nuevo con la misma. Otra vez. Resentimiento. Esto es injusto que me pase esto a mí. Resentimiento. Recuerde que el pueblo de Israel se quejó contra Dios. Resentimiento. Número 4. Cuidado con perder la esperanza. Usted le puede pasar lo que le pase, pero nunca pierda la esperanza. Mire, versículo 8 de Eclesiastés 7 dice: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo espíritu. ¿Qué pastor? ¿Cómo ha estado? Bien. Me alegra. Bueno, ¿y por qué no ha vuelto a la congregación? Porque no, viera, tengo mucho que hacer, estoy muy ocupado. Pero antes pasó, decía: pastor, ayúdame a orar, no tengo trabajo. Se oró por el trabajo, tiene trabajo, ahora ya no conoce. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Cada vez que usted sufra algo, cada vez que usted sienta que hay algo que no está bien y que usted tiene que pasar ciertos periodos de pruebas en algo, y como que usted se entristece, que como que usted siente que como que no despega, que como que siempre es lo mismo, pues dele gracias a Dios, porque algo Dios ahí nos está enseñando, y Él quiere que nos afirmemos en eso. Que no importa que esté dándose eso, porque llegará alguien que va a necesitar el altivo de espíritu. ¿Quién es el altivo de espíritu? El que no necesita de Dios. Pero habrá un día que esa persona necesitará de Dios. ¿Y quién mejor que nosotros podemos contribuir a aquella persona para que conozca a nuestro Padre Celestial? ¿Sabe? En el versículo 8 y en el 9 dice: no te apresures
en tu espíritu a enojarte. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y el 10, para terminar este punto, nunca digas. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay personas que dicen, ay, yo vivía mejor. Y algunos que siguen por allá, ¿cómo me gustaría a mí? Hay algunos que han dicho, ay, a mí no me gusta el español. Pues de haberse asegurado haber nacido en Estados Unidos, en Inglaterra, alguna cosa de esas. Es que a mí me gusta mucho el francés, pues de haberse asegurado haber nacido allá en Francia. O estudia idiomas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque hay algunos que andan todo el tiempo, no, cuando yo era tal cosa, cuando yo viví, todo el tiempo viviendo del pasado. ¿Quién miró atrás y quedó como sal? La esposa de Lot. Cuidado con ese espíritu. A veces no es que seamos de malas, no, nos la pasamos todo el tiempo mirando allá y por eso estamos tan salados. Andamos mirando para atrás todo el tiempo y la esposa de Lot quedó salada. Mirando ahí para atrás, pues hay algunos que tienen el espíritu de la esposa de Lot, todo el tiempo mirando para atrás. No, yo soy muy de malas, muy salado, sí es cierto, eso sí es verdad. Número 3, y es el final. Siempre vamos a tener un escudo en medio de la adversidad, y ese escudo es lo que el Señor nos da a través de su palabra. ¿Sabía usted que del versículo 11 de Eclesiastés 7 al versículo 14 hay unas cosas que Dios nos regaló? Mire esto, el 11 dice: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dos cosas Dios nos dio. Una de ellas se llama el conocimiento. ¿No han visto que hay personas que nunca estudiaron, pero luego estudiaron en una universidad y se volvieron diferentes? Les conté la experiencia de una señora que invirtió todo en su hija. Y en uno de esos recursos que ella estaba teniendo, la mamá tuvo un accidente y literalmente ella se quemó toda la cara y parte de su mano porque tenía que ver algo con estar trabajando con cosas de fuego. Y ella se quemó la cara y se quemó su cuerpo, y ya la hija estaba terminando, pero cuando ella vio a su mamá así, literalmente le dijo que no quería que ella fuera a su grado, pues porque ¿qué dirán las personas? Y ella, su mamá, pues ella entendió eso, sabía el problema que tenía respecto a sus quemadas. Y sin embargo, hoy en día Dios nos dice a través de los textos que leímos varias cosas que tenemos como protección, como escudo. ¿Sabe cómo se llama? El conocimiento. El saber que uno ha hecho cosas y tiene un grado, lo cual es totalmente respetable. Pero el punto es, incluso el otro escudo se llama el dinero. Cuando las personas lo tienen todo con dinero. Se han visto, hay personas que tienen todo, pero son tan pobrecitos que prefieren suicidarse. Y es cierto, si usted hace una revisión, ¿cuántas cosas no son deseables? He conocido estados también donde de pronto los padres tienen una herencia, y cuando se dan esas herencias, los hijos caen en estos recursos, y en lugar de ser sabios y entendidos para proyectar las cosas, lo que hacen es, cada uno, no, es que yo necesito, es que yo quiero, es que yo necesito, es que yo tengo, no, como si fuera un extraño. ¿Por qué? Porque acaban con los recursos y no entienden que hay una visión. Dentro del hogar, dentro de la familia, hay algunos escudos, y ojalá entendamos lo siguiente.
Cuando Dios ha traído bendición en recursos materiales en un hogar, es un alivio y es una bendición. Sin embargo, la enseñanza que Dios dice que a través de eso es que es mejor tener la sabiduría de Él para saber cómo manejar estos recursos. De lo contrario, vamos a sufrir que en lugar de tener la bendición en Dios, posiblemente sí gocemos en un momento dado en prosperidad, pero desafortunadamente se suelta uno de Dios. Tengo que decirlo con dolor en mi corazón, pero a veces hay creyentes que en lugar de seguir emprendiendo tareas como una cometida de enseñanza espiritual hacia las cosas, creando alternativas a las situaciones adversas, lo que hacen es confundirse y caer en estados que no corresponden, todo porque desafortunadamente no mantuvieron su fe en la sabiduría de Dios, sino que prefirieron desgastarse en un estado de decir: tengo un recurso, ya ahora voy a ser diferente, voy a adquirir esto, voy a hacer lo siguiente, y me olvido de los principios de la palabra del Señor. Quiero terminar diciendo lo siguiente: la iglesia tiene una tarea constantemente. Tanto usted como yo tenemos que emprender una tarea. ¿Y cómo se llama? En que seamos una comunidad que podamos brindar esperanza a través de lo que nosotros conocemos como el sufrimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo honestos con nosotros mismos, siendo responsables con lo que somos. Cuando yo soy honesto delante de Dios y soy paciente en lo que Dios está haciendo conmigo en la tarea, entonces aprendo a manejar lo que Dios ha dispuesto para mi vida. Siempre lo digo aquí y se lo digo quizás afuera, y no como un enojo o un regaño, sino le decimos: nosotros somos también personas que bendecimos a otros, pero también entendemos el trabajo y la responsabilidad de otros. Es decir, cuando nosotros hablamos de llevar un compromiso o una responsabilidad o una ayuda a ciertos lugares, no es porque sea una de nuestras prioridades, no lo es. La primera prioridad es que compartimos el evangelio de nuestro Señor y que las personas son afectadas con estos principios, y estas personas deciden caminar en el Señor y hacen lo que tienen que hacer y caminan en lo que tienen que hacer. No se trata de empezar a buscar porque el Señor no hizo eso. Bueno, busquemos a los pobres para darles, busquemos. No, Él dijo: el que quiera estar conmigo debe entender que hay unos principios donde nos obligan a que aprendamos no acomodarnos en la situación, sino que sepamos manejarnos delante del Señor. Recordemos algo que me quedó en esta mañana, y es: hay algunos que reciben la reprensión, pero son como la olla cuando le colocan los chamizos allí, sencillamente porque de pronto sienten la quemazón, pero luego siguen siendo los mismos. Y aquí la idea es que no nos dejemos amenazar por las cosas de la adversidad diaria, y mucho menos ser personas que como que empezamos, como que no empezamos, sino que podamos decir: Señor, hay una tarea, y si somos iglesia tuya, sabemos una cosa: tú has sido fiel con nosotros, tú nos has regalado tu santa palabra, y estos dichos que escribiste aquí, Señor, no solamente quedaron guardados en el corazón de un hombre, sino que hoy en día siguen tan vigentes, desafiándonos a nosotros a obedecer la palabra del Señor y decir: Señor, dame fuerzas en medio de todo, y que yo me levante en medio de mi adversidad. Que yo me levante en medio de no decir: Señor, yo no quiero perder la visión, yo no quiero ser impaciente, yo no quiero ser un resentido, yo no me quiero desesperar. Yo quiero tener de ti la sabiduría que sobrepasa a todo entendimiento, y la sabiduría significa que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pongámonos en pies, que Dios bendiga su palabra. Y que esta semana que comencemos apliquemos principios de nuestro Dios en nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Dios mío, hoy estamos necesitados
como siempre de ti. Hoy estamos diciéndote, Señor, alumbra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Declaramos que esa oscuridad de nosotros, quizás porque sentimos a veces los golpes de las adversidades, Señor, que en tu santo nombre, Señor, se vayan y sencillamente tú disipes, Padre, toda oscuridad de nuestra vida. Fortalécenos, Señor, a través de tu palabra y enséñanos a seguir adelante. Si hoy en nuestro corazón sentimos, Dios mío, como las sobrecargas, pedimos esa livianidad tuya de fortaleza, de consuelo y de protección. Padre, en esta semana que vamos a comenzar una vez más, te pedimos, Padre, tu dirección. Pedimos, Padre, tu protección y también, Dios mío, que seas tú supliendo en nosotros toda necesidad. Gracias por hacerlo, Señor, no lo merecemos, pero tú lo haces porque nos amas y por eso nosotros también te decimos gracias, Señor, por tu amor. Y hoy nosotros también te decimos, te amamos a ti, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.